Si crees que tu vida es complicada, no has visto nada. Te presento a Brian, un contador que por cuidar a su hijastro termina en una persecución a full, con un ex Delta Force y una mafia de mamás. Y eso no es todo, porque en medio de la balacera descubren que el otro pelado es un clon secreto de su pana. Prepárate para ver miles de clones a lo loco y un final que te dejará loco. A ver, la película arranca y vemos a dos manes con un man conduciendo a toda velocidad su carro y gritando que van a morir. Y es verdad, porque con esas maniobras cualquiera se mata. Pero el misterio se queda hasta aquí, y nos remontamos 24 horas antes de que todo esto suceda. Aquí conocemos a un tipo llamado Brian, que es técnico de un equipo de lacrosse. En el entretiempo se le ocurre una idea brillante: meter a su hijo Lucas en el equipo, a lo que a sus compañeros no le gustó, diciendo: pero este hombre es más malo que Harry Maguire y seguro perdemos. Así que su hijo entra desmotivado, pero su papá le da palabras de motivación. Así que le dicen: vamos hijos, tienes que ser el héroe. Ellos parece que van en cámara lenta y de la nada, ¡pum!, triunfan, así que vamos, hazlo para que las chicas griten tu nombre. Pero bueno, cuando Lucas sale a la cancha, se toman las palabras demasiado literal. Y en vez de correr, pues sí, este hombre va con arte elegancia en cámara lenta. Así que los jugadores lo tumban. Y bueno, cuando se acaba el partido, la mamá de Lucas conversa con Brian y le dice: bueno, yo creo que Lucas, el lacrosse no es para él. De hecho, creo que ningún deporte es para él. Pobre madre, ¿no? Ni tiene fe en su hijo. Y bueno, en esta parte de la película se sabe que en realidad Brian ha sido el padrastro de Lucas y que busca algún deporte para conectarse con él. Y bueno, al ver que Lucas se tardaba mucho en el baño, decidió ir a verlo. Allí se da cuenta que están golpeando a Lucas por lo que pasó y Brian le dice: bueno, si se meten con mi hijo les patearé el trasero a todos. Pero en ese momento un chico llamado Carl decide desafiarlo para ver si lo que dice es verdad. Pero bueno, no sé si por miedo o porque es menor, pero el punto es que Brian decidió no hacerle daño. Y bueno, Brian se va a su camello y llega a una oficina. Mientras espera se da cuenta de que su grupo de trabajo está apostando plata a una gacela y a un leopardo. Y le piden que arregle las cifras porque están mal. En pocas palabras le piden que haga un fraude. Y bueno, al Brian negarse lo terminan despidiendo. En la noche vemos a Lucas pegándose unos pasos prohibidos, mientras Brian conversa con su esposa sobre su despido. Y ella le dice: bueno, ya que no estás trabajando, ¿qué te parece si yo trabajo y tú pasas tiempo con Lucas? Y así empieza esta travesía, cuidando a Lucas. Y para que Lucas se divierta, le da un rompecabezas de 25.000 piezas, para que se demore como un mes armando eso. Luego lo lleva al parque. Mientras Lucas va por ahí, Brian se sienta, y de la nada aparece un grupo de chicas llamadas Leslie, Ibis, Jess y Marla. Ellas se denominan la mafia de las mamás. Así que le reclaman porque Brian estacionó su carro en el parqueadero. Aparte, es un carro idéntico al de ellas. Allí no hay un letrero que diga que no se puede parquear, pero bueno. Al final Brian se marcha a buscar a Lucas, a ver dónde se ha metido, con un rastreador que su mamá lo dejó por si acaso Lucas se pierda. Y bueno, en eso, cuando lo encuentra, le enseña a Lucas a jugar fútbol americano, que por cierto es malísimo también jugando. Y de la nada llega otro papá, llamado Jeff, con su hijo, que ellos al parecer sí saben jugar, a desafiarlos y a pedirles un 2 contra 2. Y bueno, así que comienza el partido y le caen encima tumbándolo. Pero después de esto se hacen panas y deciden conversar un rato. En eso, su hijo llamado CJ de Jeff decide invitar a su casa a Lucas. Y Brian, pensando un poco y diciendo en su cabeza: bueno, seguramente moriré por hacer esto, aceptó que irían a su casa. Así que Jeff y CJ celebran. El papá le pide un chócalas, pero el chico entendió tipo: dame un puñetazo en el estómago, ¿no? Y así se van a una pelea tipo lucha libre en ese momento. Y bueno, cuando llegan a su casa examinan un poco sus cosas y le cuenta que Jeff era parte del ejército Delta. Y bueno, mientras Lucas se va a enseñarles unos pasos de baile a CJ, Brian y Jeff deciden conversar un rato. Allí comentan que la esposa de Jeff murió y Brian le dice que su esposa está trabajando. Ella es abogada y él contador forense. En eso Jeff dice que ahora tiene una lista de cosas que quiere hacer con CJ, ya que su mamá murió. Una de esas cosas de la lista es ir a comer a un Buc-ee's Chef. Así que le dice a todos para ir. Se dirigen al lugar y mientras comen, conversan un rato en ese lugar. Jeff se da cuenta de que entró una persona. Así que mientras Brian hablaba de su vida, Jeff se para rápidamente a comprar supercalcetines y los llena de cosas. Se dirige donde estaba el tipo para pegarle, pero cuando le va a pegar el tipo desaparece y le da su golpe a otra persona. Pero justo en ese momento vuelve a aparecer el sujeto y se van de puñete a ambos. Mientras ellos pelean, se dan unas palizas, llega la comida que habían ordenado, una pizza. Así que se sientan a comer, y CJ le dice que él nunca probó la pizza. Así que Brian le pregunta si su papá nunca le ha dado pizza. En ese momento CJ le dice que Jeff no es su papá, solamente lo trajo.
Así que al escuchar esto, Brian va a pedir ayuda a la jefa del local. Pero en vez de brindarle su ayuda, quieren arrestar a Brian, porque según la dueña, Brian es un pedófilo y es el secuestrador. Pero llega Jeff tumbando todo y dice que confíen en él y que suban al auto rápido porque hay personas que lo quieren matar. Así que ellos, al no tener otra solución, suben y aceleran a máxima velocidad. Mientras huyen por lo que les están disparando, Jeff le dice al papá que en realidad no lo quieren a él, quieren a CJ, porque él los rescató de gente muy mala. Brian quiere parar esto y llamar a la policía, pero se da cuenta de que dejó su celular en el local de comida. En eso, Emily, la mamá, llama a Jeff porque Brian le había dado su número por si pasaba alguna emergencia. Así que Jeff contesta y le dice que ahora está en una persecución. Y bueno, a partir de este momento, Jeff pone música para sentir el aura y maniobrar para que no lo atrapen. Después de huir aparece la policía, pero logran perderlos. Pero en ese momento vuelve a aparecer las mafias, pero esta vez de las mamás, con autos iguales al de Brian. Y como también le salió el anuncio de que buscan a Brian, ellas con sus autos lo acorralan y le pide a su hijo que ataque con un taser a Jeff. Pero Jeff lo choca y toda la corriente del taser le cae a la mamá. Sin embargo, los tipos aún lo seguían, hasta que bueno, un camión los atropelló y logran perderlos. Así que Brian dice que lo mejor ahora es que se vaya a su casa. Pero Jeff le dice que lo que quiere hacer es una pésima idea, porque encontrarán a él y a su familia y los matarán a cada uno. Y en ese momento Jeff decide contarle la historia de cómo pasó todo. Jeff le dice que trabajó en un edificio ultra secreto y que un día llegó un camión con un paquete, así que lo metió y escuchó un ruido dentro de un cuarto. Y pensando que era un ladrón, empujó la puerta y dentro de él entré a CJ, así que lo rescató y eso es todo. Bueno, mientras le contaba esta historia, Lucas y CJ se fueron a un local de azúcar y se tomaron unas bebidas, cada una de 1000 gramos de cafeína cada una. Así que de tanto azúcar se alocaron y empezaron a destruir todo. En eso vuelven a aparecer los tipos que los quieren matar y lo peor, cargan con ellos el teléfono de Brian. Y como tiene un localizador Brian, pues sabe su localización de Lucas de una manera súper fácil. Y bueno, Jeff sigue contando la historia y le dice que cuando Jeff fue a entregar a CJ a la policía hubo un malentendido, porque él les dijo que se robó a Lucas, cuando no fue así. O sea, tiene pocas palabras para expresar de una manera correcta. Mientras tanto, Jeff y CJ se dan cuenta de que esos tipos los están siguiendo y salen corriendo. Y en eso se encuentran con los chicos que le hacían bullying en el baño por perder la partida de lacrosse. Y bueno, Lucas se hace el valiente y decide enfrentarlos. Y CJ también se une a la pelea. Que por cierto, este chico sabe pelear y termina dándole una paliza a esos chicos. Cuando terminan de conversar, se percatan de que CJ y Lucas no están y que otra vez descubrieron las personas que los quieren matar. Lucas y CJ están escondidos, pero como Lucas tiene el chip, los ladrones saben su ubicación de forma fácil. Jeff propone robar otro auto, pero Brian decide hacerlo por su cuenta e ir a buscar a su hijo. Cuando lo encuentran, están esos tipos que los quieren matar a punto de asesinarlos, pero Jeff llega y atropella. Así que se salvan y suben rápido al auto de Jeff y otra vez emprenden otra huida. Mientras escapan, ellos se ponen a reflexionar y le dicen que quizás él no es un buen padre, porque él pensaba ser padre a los 20 o 30 pero no pudo. Hasta que llegó Emily y ahora tiene a Lucas. Jeff le dice que él es un buen padre, que él lo salvó y que no debería quedarse porque es un buen padre. Mientras tanto, ellos huyen a una casa de ancianos para esconderse porque seguro es un lugar donde no los encontrarán. Dentro de esas casas viven los padres de Jeff. Allí comentan a Brian que abandonó a Jeff cuando tenía 4 años. Sin embargo, siempre lo tuvo vigilado y le mostró fotos de cuando Jeff era pequeño. Y lo curioso es que CJ es muy parecido a Jeff, y le sale la duda existencial de que pudo ser su hijo, ya que él se ha acostado con puras mujeres. Y bueno, entonces lo acepta como su hijo. Así que le pide a su papá si puede quedarse con los niños durante este tiempo hasta que solucionen todo. Pero su padre, que ya abandonó una vez a Jeff, se niega a ayudar a ellos otra vez. Así que tienen que buscar otro plan y marcharse en el auto. Y bueno, es como que por un momento se les olvida que los están persiguiendo y se detuvieron a comer en un restaurante. En ese momento Jeff se acuerda de un tipo que se llamaba Zack en la empresa donde trabajaba. Jeff le ayudó en una aplicación de citas porque Zack no sabía. Entonces se le ocurrió un plan para engañarlo y crear un perfil falso de una mujer para escribirle. Pero Zack hace lo más fácil, ¿no? Le escribió, pero Zack no cayó en el juego y los bloqueó y aparte los reportó. Así que Brian, al ver esto, le dice: mira, así no se hace, presta, yo lo hago a mi manera. Y lo seduce, pero de una manera más sutil, y al final le resulta, y quedan en verse en una cita. Y convence a Zack de que vaya vestido de duende. Cuando llega, lo secuestran, y Jeff le pide información sobre su hijo, pero él se niega a cooperar. Y nuevamente Brian le dice: déjalo, yo lo hago a mi manera otra vez.
y por alguna razón a Brian se le ocurre hacerle un baile, pero no funcionó. Así que después de esto prefiere ir directo al grano y le ofrece dinero con tal de que hable. Ya sabes, loco, la corrupción ha llegado hasta en las películas. En ese momento, Zack le dice a CJ que no es su hijo y que se parece mucho a él porque en realidad es un análogo genético de él, más o menos como un clon. Y por eso se llama CJ, clon de Jeff, y es como una mejor versión de él. Luego Zack le dice que Simon Maddox fue quien lo clonó, así que buscan información en internet de quién es él. Y mientras investigan reciben una llamada de la esposa de Brian, pero en realidad son los sujetos que andan atrás de ellos y la amenazan con que si no trae a CJ, seguro matarán a su esposa, así que le dan una dirección para que vayan a ese lugar. Luego Brian le dijo a Jeff que ya encontró al tipo, pero en realidad lo estaba llevando al lugar donde le pidieron que entregue a CJ. Cuando llegan es un lugar vacío y aparecen los que intentaron matarlo. En eso Brian le pide perdón por traicionarlo, porque si no lo hacía iban a matar a su esposa. En eso llegan los hombres y también aparece el famoso Simon Maddox y se intenta llevar secuestrado a CJ. Así que Jeff le pregunta qué quieren del niño, pero Simon le dice que eso no le puede contestar él. Así que al menos Jeff le dice que le permita despedirse de él. Pero Simon le dice que eso es imposible porque el ADN de CJ no está preparado para conectarse con emociones. Pero Jeff le dice que le demostrará lo que se equivoca. Sin embargo, al intentar probarlo queda mal porque CJ no demuestra ningún tipo de sentimiento. Y Lucas le da una sudadera para que se lo lleve de recuerdo. Luego se llevan a CJ, pero en ese momento aparece el chico que intentó matarlo en el local de comida. Así que Brian intentó atropellarlo, pero no le funcionó y se estrelló. Al menos sirvió como distracción y Jeff lo noqueó. Jeff quería olvidar todo y dejarlo hasta aquí, pero Brian le dice que lo mejor que puede hacer es ir detrás de CJ. Pero Jeff le dice que no lo va a hacer porque CJ no quiere que haga eso, porque ni siquiera se despidió de él. Pero en ese momento suena el teléfono de Brian que estaba en el tipo que noquearon. Es la notificación del rastreador de Lucas que está en el abrigo que le dio a CJ, lo que quiere decir que quiere que lo salve. Así que van a buscar a CJ y en la noche condujeron hasta el laboratorio donde encontró a Jeff. Allí se infiltraron, pero cuando ya estaban adentro la señal del rastreador se cortó. Así que se le ocurre la idea de separarse. Y Brian encuentra a CJ, llama a Jeff y le dice que lo encontró. Pero él le dice que eso es imposible porque él también encontró a CJ. Cuando se encuentran se topan con la noticia de que hay dos CJs en realidad. Y bueno, ambos CJs atacan a Jeff. Pero ahora resulta que después ya no son dos CJs, sino que ahora hay como 15. Qué loco, ¿no? Y todos van detrás de Jeff, y él acaba con todos sus clones por última vez en sus versiones en miniatura. De repente escucharon un sonido como de alguien pisando fuerte, y de la nada aparecen como miles de CJs, y quedan encerrados. Y bueno, al ver que hay demasiados, ambos saben que es el fin y se resignan a morir. Así que juntan sus manos, y cuando parecían acabados, había como una pared invisible en la que todos los CJs no podían pasar. Así que comienzan a celebrar. Pero uno de los miembros del grupo los ve y se prepara para llevarlos donde su jefe. Pero Jeff le dio un golpe y haciendo referencia a Forrest Gump, le dice corre al estilo de Forrest a Brian. Así que Brian se escapa, pero Jeff no. Y llevan a Jeff directo donde Simon. Y se topa que también está su coronel, de cuando él servía en el ejército. El coronel le dice que Jeff es su soldado perfecto, pero su kriptonita es que es demasiado empático. Así que cuando conoció a Simon se dio cuenta de que él podía crear el soldado genético perfecto, solo que sin emociones, y que ahora está aquí y van a hacerle la última prueba, y le dicen a CJ que acabe con la vida de Jeff. Pero CJ se revela y no dispara a Jeff sino que le dispara a Simon. En ese momento se dispara una pelea entre todos los soldados de CJ y Jeff, y terminó victorioso Jeff y CJ, pero aún falta el último enemigo, el coronel. Este le apunta con un arma y cuando de la nada aparece Brian con un auto listo para atropellarlo, pero otra vez falla. Pero al menos esta vez también le sirvió como distracción para que Jeff lo noquee. Así que Jeff le pide a CJ que lo choque y este en vez de pegarle le termina dando un abrazo. Por fin, esa máquina que crearon ahora tiene sentimientos. Y así es como terminan siendo mejores amigos Brian, Jeff y sus hijos Lucas y CJ. Pero antes de irse, Jeff decidió hacer fuego a todo ese laboratorio y salen caminando con una introducción épica. Así termina esta historia, no te olvides que si te gustó dale like y suscribirte y nos vemos en el próximo video.